Los creyentes de hoy están viviendo como si Cristo no viniera. Recuérdate que no todo Israel va a ser salvo. Actualmente, hay muchos que ni creen. Los maestros se están distrayendo y los menos que están enseñando es Biblia. Sí. Dios te bendiga, familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos, sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Ya nosotros no somos simplemente un ministerio, sino una familia. Todo aquel que se suscriba, todo aquel que comparte los videos, ya es parte de nosotros. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa a través de estos videos para bendecir tu vida y bendecir tu familia. Familia, como lo prometido es deuda, no sé si usted se acuerda, un día que teníamos un ministro, la cual estaba hablando de escatología, hablando de los acontecimientos, lo que ha pasado, lo que va a pasar en el tiempo presente, el tiempo futuro, y eso fue un impacto. Hoy aprovechamos, ¿verdad?, su tiempo, que es muy valioso. El hombre siempre está muy comprometido con muchas cosas, y hoy lo aprovechamos para dar la segunda parte y poder aclarar ciertos puntos y ciertas cositas que quizá no sabía, no te había imaginado o no entendía el porqué. Hoy vamos a entender muchas cosas a través de la Biblia y creo que seremos grandemente bendecidos. Está con nosotros el ministro y maestro Román Giro. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hijo. A ver, ¿cómo te sientes estar acá? Yo me siento sumamente bien, sereno. Ve. Y para ser exacto, esa entrevista fue el 10 de marzo del 2024. Así es. Y hablamos de por qué Israel estaba en guerra en ese momento, que todavía sigue en guerra. Pero, ese fue el tema. Pero el 10 de marzo, o sea, prácticamente un día como hoy. Un día como hoy. Oh, o sea, que hace un año exactamente que estuvimos hablando, sí, acerca de esos temas escatológicos. ¿Por qué la guerra en Israel, que es una guerra constante, geopolítica? Porque se trata de un terreno que empieza en Génesis capítulo 22. Pero el lugar donde Dios eligió que Abraham sacrificara a su hijo, ¿lo recuerda? Así es. Ese Monte Santo. Y desde ese momento hasta ahora, a partir de ahí, eso es guerra y guerra. Guerra y guerra. Guerra y guerra. Por ese lugar. Por ese lugar. Entonces, pero el pueblo ha decidido no soltar ese lugar. Y para poder defenderlo ha tenido que pelear obligatoriamente. Le han quitado parte y ya Israel está recuperando parte de esa tierra. Santo. De hecho, se está a punto de dar lo que es la guerra de Gog y Magog en esas regiones. Las confederaciones orientales se están alineando para pelear en contra de Israel. O sea que las señales están ahí. Santo. O sea, las señales de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de escatología. Así es. Pero no hay señales para el rapto de la iglesia. Wow. Que me gustaría hablar un poquito acerca de la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que nada tiene que ver una de la otra, para estar bien claro. Santo. O sea que en sí eso no trae confusión. Ahí no hay confusión. La Biblia es demasiado clara cuando habla acerca del arrebatamiento de la iglesia y cuando habla de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, las principales diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Primero, el arrebatamiento es el traslado y la remoción de los creyentes. La remoción, el traslado de la iglesia, de la tierra hacia el cielo. La segunda venida es la manifestación de Jesucristo. Así lo dice Apocalipsis. Wow, impresionante, así es. En el Apocalipsis, el 1 al 7 está la venida de Cristo con gloria y majestad. Así es. ¿Verdad? Ahora bien, en el arrebatamiento se refiere a los ratos, a los santos siendo arrebatados en el aire. Porque dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses que seremos arrebatados
en el aire. Y allí vamos a recibir Juntamente el encuentro con el Señor. Así es. Mientras que la segunda venida es el regreso visible de Cristo a la tierra. Él va a poner su pie en el monte de Sión y ese monte se va a abrir en dos y de ahí va a nacer un río de sanidad para todas las naciones. Cuando Cristo ponga un pie sobre la tierra, pero habrá tierra nueva, porque Él no puede... No, eso ya será en la manifestación de la primera... último, de los tiempos últimos. Porque primero, el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia abre lo que es la gran tribulación. Mientras que aquí hay tribulación en la tierra, se empieza la manifestación del anticristo. La iglesia arrebatada, el tribunal de Cristo recibe su recompensa, que no es un tribunal para condenación al creyente, sino para premiar al creyente por las obras que hizo, sean buenas o sean malas. No, repite eso, que eso yo no lo había oído. Porque muchas personas entienden que el trono o lo que tú acabas de mencionar... Es que ahí es donde está el problema. Exacto. Ahí es donde está el problema. El juicio de Cristo a la iglesia nada tiene que ver con el trono blanco del Apocalipsis capítulo 11. Nada tiene que ver con eso. Y eso es aparte. Eso es capítulo 20, verso 11. Amén. Al revés. Nada tiene que ver. Cuando Él se sienta en el trono para juzgar a los muertos vivos, grandes y pequeños. Nada tiene que ver. Exacto. Eso tiene que ver en la segunda resurrección. Por esa razón, fíjate que en ese mismo capítulo 20, verso 11 en adelante, dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Sí. ¿A cuál se está refiriendo? Al rapto de la iglesia. Así que es. serán los primeros. Por eso Pablo dice: miren, no lloremos a los muertos, porque ellos serán los primeros en ser arrebatados. Así es. Los que duermen serán los primeros en ser transformados. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados juntamente con ellos. Dos cosas distintas. La primera resurrección y la segunda resurrección. Wow. Se está dando cuenta que son cosas aisladas. Así es. Entonces, la primera resurrección tiene parte precisamente en el rapto de la iglesia. Así es. Mientras que la segunda resurrección tiene parte en el juicio del gran trono blanco. Así es. Dos cosas diferentes. Amén. Ahora, después del tribunal de Cristo, entonces llega lo que es la celebración de la boda del Cordero allá arriba. Wow. Así es. Luego la boda del Cordero. La boda del Cordero. La cena de La cena. la gran cena. Sí. Que es Cristo viniendo con su iglesia para establecer su reino milenial, su reino mesiánico en Israel. Establecer el reino. Pero todo eso va a suceder después que seamos juzgados, ¿verdad? Ok. Eso es simultáneamente. El juicio del tribunal de Cristo es simultáneamente en el rapto. Ahí mismo en los aires, en las esferas celestiales, juzgan a la iglesia, que nada tiene que ver con las naciones. Nada tiene que ver con las naciones. Solamente los creyentes serán juzgados. ¿Y los otros qué pasa? No. Cuando Cristo venga en su venida visible, que es otra cosa diferente al rapto. Entonces Cristo se sentará con su iglesia en Israel. Entonces ahí va a haber el juicio de las naciones, el juicio de Satanás, el juicio del anticristo, el juicio del falso profeta y el juicio de todo aquel que no quiso aceptar a Cristo, el que tú hablas de Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Así es. Cosa aparte, diferente. Aparte, todo aparte. Y todo tiene su consecuencia, otro tiene su victoria. Exacto. Ok, ahora, esas personas que están durmiendo o están, los que están muertos, pero en sí duermen en el Señor, están obviamente, como dice la Escritura, en un lugar de descanso. Esperando que Cristo venga por la iglesia. Por la iglesia. Y eso es un acontecimiento de la operación divina. O sea, imagínate, ese es un acto soberano de Dios. Así es. Ahora bien, el motivo, por ejemplo, estamos poniendo un por ejemplo, que eso nunca va a suceder. Si los enemigos logran empoderarse del lugar la cual a Israel se le fue entregado, donde Abraham sacrificó a Isaac, si por ejemplo logran empoderarse, ¿qué pasaría en ese momento? ¿Se terminaría la guerra o la guerra continuará? No va a ser posible.
No es posible, Sí, no es porque posible. es una promesa de Sí, Dios a su pueblo. así es. Y aunque se rindan los hombres, Olvídate, desciende el mismo Dios. aunque todas las naciones estén en contra de Israel, Dios mandará a su hija a salvar Ya, a así Israel, porque eso es lo que es. presenta. Así es. Y se va a cumplir lo que dice el Salmo 2. Todas las naciones en contra de su ungido. ¿Y qué va a pasar? Él lo vencerá. Con su palabra. Santo. Ahora bien, esas personas que atacan a Israel, si tienen el conocimiento de que Dios pelea por ellos, ¿por qué ellos continúan la guerra? Satanás tiene el entendimiento entenebrecido. Tan ajeno de Dios. Tan en tinieblas. Wow. Y lo grande del caso, si tú te das cuenta de lo que está pasando a nivel de Siria, a nivel de África, en África hubo una crucifixión masiva en una calle de lado y lado. Más de 10.000 cristianos crucificados. Y lo grande del caso, Dios. y lo grande del caso es que ellos lo hacen en nombre de su Dios, como si estuvieran sirviéndole a Dios. Así dice la Biblia. Wow. Bienaventurado seré cuando por causa De mí. de mí. Y algunos piensan que le están sirviendo a Dios, como en el caso del apóstol Pablo, que él creía que le servía a Dios cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Santo. Así mismo están ellos, que están Crucificando. creyendo que le están sirviendo al Dios verdadero, Crucificando. crucificando a cristianos y en contra de Israel, porque para ellos es una guerra santa, donde es Dios que lo está mandando, según ellos, Según ellos. a pelear. Dios santo. Y la consecuencia que le vienen a esa gente ¿Tú supiste? son... Ahora bien, ¿qué tú recomiendas al creyente o mayormente aquellos que estudian esas partes, que hay personas que lo hablan pero no a profundidad? ¿Qué tú le recomiendas a esas personas? Mira, yo te decía ahorita, ya que tú estás metiéndote en ese tema, hoy hay un ministerio que solamente está trabajando parcialmente en la iglesia. Y lo digo con toda propiedad. Estoy hablando del ministerio de la profecía. Los profetas de este tiempo están circunscritos en que la palabra de Dios se cumple en su boca si la cosa sale tal como ellos dicen. Así es. Pero fíjate, se detienen para este tiempo presente. Y cuando tú hablas con ellos y profundiza su vida como profeta, un profeta tiene que manejarme a mí. Toda la profecía del Antiguo Testamento Así es. que están para el futuro de estos tiempos, son los que tienen que estar al día, Así es. alertando a la iglesia de las señales que están sucediendo en Israel. Santo. En Israel y apercibiendo a la iglesia para el arrebatamiento, que son dos cosas muy diferentes. Ellos tienen que manejar lo que yo te estoy diciendo aquí. Estas diferencias entre el rapto de la iglesia, que eso es futuro, y eso es profecía, Wow. al igual que la segunda venida de Cristo, y todo lo que va a acontecer a la tierra, todos los juicios que vendrán a las naciones, todos los juicios que vendrán al falso profeta, a la bestia, al mismo Satanás, son temas que ellos tienen que manejarlo al dedillo. Santo. Al dedillo. Aclaran un poquito respecto al falso profeta y a la bestia. ¿Cuáles son los dos poderes diferentes que tienen ellos? En el caso del falso profeta, fíjate que este tiene entrada precisamente después del rapto, porque hay algo que lo detiene al anticristo. La presencia de la iglesia aquí en la tierra. Tan pronto se ha arrebatado, se manifiesta el hombre de pecado, dice la Biblia, Wow. que es precisamente el anticristo. Entonces, este engaña a Israel porque lo ven como si fuera el Mesías que ellos están esperando. Hacen un pacto con Israel, la nación de Israel, pero ¿qué resulta? Siendo engañada, a mitad de los 7 años, él te rompe el pacto y hace todo, la abominación desoladora que habla Daniel y habla del Apocalipsis, Así es. haciendo todo lo contrario, haciendo que una persecución contra Israel, haciendo que lo adoren a él, haciendo que adoren a la bestia. Wow. Ahora, tocando ese punto es muy, muy importante. Si eso sucede en Israel, ¿qué pasaría con la salvación de ellos? Te voy a hablar. Y te dije en aquella ocasión, Santo. esa parábola de la 10 virgen, Sí. recuérdate que no todo Israel va a ser salvo.
Sí, porque hay muchos que están en Israel. Actualmente, hay muchos que ni creen En el en Mesías. Jesús. En el Mesías. Solamente los judíos mesiánicos, No convencieron. los sionistas, Wow. que creen que la salvación viene en Sión. Eso. Ellos están seguros de que Jesucristo va a venir y pondrá su pie en el monte de Sión para salvar a su pueblo de Israel. Pero el Israel que es presente de hoy no está en eso. No está en eso. Que ese es el mayor problema y el conflicto interno que tiene Israel, que por eso ahora mismo, si Israel estuviera unificado, hace rato que Israel hubiese barrido con todas esas naciones. ¿Tú crees que parte de Israel no logren entrar al cielo? Y no va a entrar, porque la Biblia dice, de cada tribu, ¿cuánto va a ser? Sí. Dios va a sacar un puñito. 12,000 de cada tribu, los 144,000. Y esa no es la totalidad de la nación de Israel. Entonces, ¿qué te está indicando? Que la parábola de las 10 vírgenes se va a dar para Israel. 5 sensatas vírgenes, ¿verdad? Y 5 5 imprudentes. Así mismo está el pueblo de Israel dividido. Solamente un remanente será salvo. Santo. Wow. Que se puede aplicar también a la iglesia del Claro. tiempo presente. Pero es una palabra que no es para la iglesia, es una palabra para Israel. Israel, no para la iglesia. Wow. Pero se puede aplicar a la iglesia porque, ya que tú estás hablando, los creyentes de hoy están viviendo como si Cristo no viniera. Wow. Y lo digo a boca llena, a boca llena. Dios mío. ¿Qué tú opinas de los 5 ministerios de ahora? ¿Cómo tú lo ves que se está manejando el asunto? Profetas, pastores, Te lo tengo que apóstoles. decir. Tú estás mirando cómo está la iglesia. Te lo tengo que decir. Santo. Si los 5 ministerios estuvieran funcionando como manda Dice la escritura. las escrituras, la realidad de este tiempo sería otra. La iglesia no hubiese sido perseguida. Wow. La iglesia no hubiese tenido el mal testimonio que tiene. Los pastores no hubiesen tenido el mal testimonio que tienen. Que por causa De uno, exacto, todo el mundo ya estamos todo el mundo estamos pagando por eso. Entonces, Así es. ¿qué te quiero decir con eso? Wow. Los maestros Wow. se están distrayendo y los menos que están enseñando es Biblia. Sí. Dios. Así es. Así es. Menos Biblia, Enseñan todo. menos Biblia. Y si le enseñan, hay muchos que lo hacen a su conveniencia, manipulando la cosita por Manipulación arriba. total. Y sacando un texto fuera de contexto texto. para su propio. Y eso es bíblico. Es bíblico. En los posteriores tiempos se levantarán falsos maestros, Falsos dice la Biblia, Wow. que engañarán Y apostatarán de la y apostatarán de la fe. Santo. Mira, yo escuché de una famosa pastora algo que a mí me deprimió. Wow. ¿Qué escuchaste? Con relación a Jesucristo. A Jesucristo. Santo. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Así es. O sea, esa pastora famosa no sabe lo que es la dos naturaleza en la persona de Cristo. No maneja lo que es la dos naturaleza de la persona de Cristo. ¿Qué dijo? Mira, la unión hipostática de Cristo te habla a ti de que en la persona de Cristo subsisten dos naturalezas, la divina y la humana. Dios se hizo carne. Dios no fue engendrado en carne. Dios se hizo carne. Dios Así tomó es. un cuerpo Así carnal. es. Un cuerpo humano. Y ahí fue Para donde estuvo el error de la herejía de ella. ¿Qué dijo? Al decir que Cristo fue engendrado. Cristo no Jamás. fue engendrado por hombre. Jamás. Jamás. Él mismo vino y tomó un cuerpo atento a él. Dios habla de Cristo. Yo te engendré, pero es Dios. Dios. Así es. Y está hablando en tiempo de eterno. Jesucristo no tiene principio. Wow. Y ella, en lo que dijo, está diciendo que en la persona de Cristo hay un principio y no es así. Santo. Y la siguen mucha gente. Pero un principio en qué sentido, porque también hay que ver el sentido en que Sí. lo dijo. Un principio en qué sentido. Del comienzo, cómo vino a salvar el mundo.
Es que no hay un comienzo para la salvación. ¿Cuándo tú fuiste salvo? Ahora voy yo a hablar y desvelar algo. Okay. ¿Tú crees que la salvación vino bíblicamente después que él murió en la cruz y sí. crucificó el pecado juntamente con la carne? Ahí fue donde le arrebató la llave, el poderío a las tinieblas. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo. Si fue antes, ¿por qué él vino ya a morir? Dios había salvado al hombre. ¿Y por qué él vino a Ahí morir? no hubo plan B. ¿Por qué él vino a morir entonces? ¿Por qué él murió entonces? Porque desde la eternidad tenía que hacer cumplimiento a esto. Pero ya él tenía todo preparado. Ya él había sido sacrificado. Es que Dios vive en un presente eterno. Dios mío, esto es profundo así. Dios vive en un presente eterno. O sea que ya nosotros somos los que separamos. Él fue crucificado antes de venir a la Pero tierra. claro. Esto, ay Padre, así mismo es. Es lo que enseña la Escritura. Bíblicamente. Antes de venir a la tierra, ya él fue crucificado. Claro. Santo. Claro. Así es. Venció al enemigo antes de ser vencido. Claro. Por eso es que el lenguaje de Dios, porque Dios no habita en un tiempo como habitamos los humanos. Prácticamente lo que estamos viviendo ahora es una película delante de Dios. Nosotros hablamos. Yo tengo que decir nosotros, pero difícilmente que tú vas a ver en mi boca un lenguaje hablando de la eternidad pasada. No hay eternidad pasada. Lo que hay una eternidad presente siempre. No hay una eternidad futura. Nosotros somos los que hemos dividido la escatología para el futuro. Dios no vive en el futuro, Dios vive en un eterno presente. La eternidad es eso. Yo soy el que soy. Así es. Yo soy. El que soy. Tiempo presente, siempre. Yo soy el eterno. Se identifica como el alfa, el omega, principio. Exacto. Infinito. Porque él no tiene fin tampoco. Exacto. Así es. Infinito. Entonces nosotros somos los que dividimos los tiempos. ¿Qué tú opinas del apostolado? Porque hay muchas personas que levantan una iglesia, dos iglesias, y ya ellos entienden que por levantar dos congregaciones son apóstoles. ¿Cuáles son los principios que necesitan? Vamos a ir al libro de los Hechos. Te voy a hablar por la Biblia. Libro de los Hechos. Bueno. Y eso es... ¿Tú te acuerdas cuando fueron a escoger? Creo que el capítulo 4. Vamos a ver. Déjame buscarlo aquí en esta Biblia. Cuando fueron a la sustitución del que murió Judas. Matías ocupa el lugar de Judas. Sí. Esta es la Biblia pechita. Me encanta por eso, porque hay una ahí visión. te da... Dice. Por tanto, voy a buscar en esta Biblia, espérate. Vamos a buscarlo en la versión que todo el mundo... En la Reina Valera. Sí, está acostumbrado. Es el capítulo 3, verso 21. Déjame buscarlo aquí. Dice, todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. No, yo estoy leyendo el 3, sí. Mentira, es el 1. El 1. 1:21. Okay. 1:21. Es necesario pues, dice, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Entraba y salía de dónde? De Jerusalén, a Judea, a Samaria, entraba y salía. Sí. Comenzando desde el bautismo de Juan, que todos ellos fueron testigos. Así es. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno de nosotros,
uno de nosotros, sea hecho testigo con nosotros. Ahora yo te pregunto a ti. Ahora le llaman apóstol ¿a quién? Según ministerialmente, Sí. tú sabes que hay 5 ministerios. Sí, el ministerio apostólico, sí. Exacto. Ahora te pregunto a ti, ¿qué de los llamados apóstoles de este tiempo, qué apóstol tiene esta característica que están aquí? Bueno, ¿Cuál de ellos, para que me entiendan, ok. cuál de ellos fue testigo presencial del bautismo de Jesús por Juan? O sea, de este tiempo. Sí. No, ninguno, pero somos testigos a través de la palabra, porque a través de la Estamos fe. hablando de testigos presenciales. No, Bárbaro. Ahí Pasaron muchos años. Ahí se está hablando de testigo presencial. Ya, pasaron muchos años. Exacto. Y tú sabes que hoy en día somos testigos a través de la fe. Fueron testigos de las enseñanzas de Cristo, presencialmente. ¿Cuál de los de ahora? No, ninguno. Testigos de la resurrección de Cristo, que lo palparon. ¿Cuál de los que dicen No, ser apóstol ninguno. ahora en este tiempo? Ninguno. Por eso Pablo dice, y yo fui el abortivo último, que el Cristo resucitado se me apareció a mí. No fue que nadie me lo contó, ni fue que Pedro que me enseñó el evangelio que yo sé. Wow. Se le apareció el mismo Dios. Y todo lo que Pablo sabe, desde el bautismo de Juan, fue Jesucristo que se lo reveló en el desierto. Sí, es. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de los apóstoles de este tiempo son testigos presenciales de eso? Porque porque ¿sabe cuál es el problema? Que han confundido la palabra enviado. Cuando la palabra de Dios dice, ir por todo el mundo, tú eres un enviado. Claro. Y eso tú eres un apóstol, tú eres un enviado. Pero en el sentido del ministerio apostólico que está allí, de los 5, porque estaban presentes ahí cuando Pablo lo escribió, habían apóstoles presentes. Sí, así es. Ahí, ahora, decimos que, yo soy apóstol porque yo he hecho tantos milagros. O he fundado tantas iglesias. ¿Quién te dijo aquí que por tú fundar iglesia tú eres apóstol? Tú estás llamado ahí a predicar el evangelio por donde quiera que tú vayas. Es. Ya a nivel apostolado ya tiene que ser un llamado directamente del mismo Dios. Porque Y aparecérsele el Cristo resucitado. Exacto, revelarse el Cristo que nosotros predicamos. Claro, así es. Entonces, así es. hay muchos apóstoles. Sí, hay muchos Y hay serafines, porque ahora se han inventado serafines, arcángeles, y qué sé yo, qué patatín. Muchísimos rangos. Hay muchos. Que la Biblia no me lo menciona. Y hablando de ministerio, que quiero darle durísimo, le voy a dar durísimo. Durísimo le voy a dar. A los llamados Profeta. Profeta. Ahora se me fue la palabra. Evangelista. Evangelista, maestro. No. Obispo. Lo que es el pastor Teófilo. Teófilo. Para otra iglesia. Está. La famosa cubierta. Lo que le dan cobertura. Anda para el carajo. Menciónamelo en la Biblia. Encuéntramelo en la Biblia, porque yo estoy leyendo otra Biblia. Y yo me he leído la Biblia más de 200 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo no he encontrado la famosa cobertura, que en este tiempo presente muchos se están lucrando de la cobertura. Con esa cobertura de muchas iglesias, dándole ahí al pueblo de Dios, dándole por el cuello ahí. Hay muchos que dándole paternidad. La lana, ya tú sabes, llevándosela. Wow. Que son peores que los lobos rapaces, de los cuales Pablo advierte a la iglesia. En los posteriores tiempos muchos vendrán como lobos rapaces. Hay muchos que son sanos y disfrazados. otros han manipulado esa Entonces, atmósfera. la iglesia no está enseñando Biblia, por eso que te lo estoy diciendo. No está enseñando Biblia. Nos estamos entreteniendo con lo que nos estamos inventando. Sano. Que yo siento esto de parte de Dios. Está bien, te voy a escuchar. Y si lo que tú sientes de parte de Dios, mira, no me cumple lo que dice aquí, claro, yo no le voy a dar paso a eso. Eso no viene de Dios. Que eso es lo que tiene que hacer la iglesia de este tiempo presente. Claro.
colar todo a través de la Escritura. Porque lo único que no se equivoca es la Biblia. La Biblia es la mayor profecía. Y me estaba hablando de los rabacucos. Si estuvieran enseñando Biblia, mira, esa doctrina no existiera. Porque lo que están En este tiempo presente, eso no existiera. No existiera esa religión, porque es una religión Claro. muy apegada, como le conviene a ellos, porque se hicieron un traje a su medida. Un traje terrenal completamente. Crearon su propio Y mandan a todo el mundo al mismo infierno. Y los primeros que están en el infierno son ellos, porque son los primeros religiosos. Crearon su propio Cristo a mí no me llamó a religión, Cristo me llamó a libertad. Amén. A morir en la carne espiritual. Claro. Porque cuando Pablo habla de la carne, no se está refiriendo a este cuerpo. Porque esto lo creó Él. Así es. Y todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Así es. Claro. Aún con sus defectos Sí. y consecuencias Claro. por causa del pecado. Así es. Cuando Pablo habla de la carne, habla acerca del asentamiento de los deseos De y los pasiones deseos. de donde nacen. Desordenada. Así De es. donde nacen en nosotros. Así es. Como idolatría, borrachera. No. Es ese estado de Sí, conciencia. sí, así es. Esos sentimientos que salen, que Así afloran es. desde dentro de nosotros, Y de nuestras pasiones. Jesús dijo que del corazón salen. A eso que se refiere, Claro. a ese yo Así es. que hay que matar, Así a ese es. yo carnal es que hay que matar. Si es el que te guía, esas pasiones desordenadas de tu vida, son los que te están guiando, Llevarlo a la cruz. hay que llevarlo a la cruz. Rápido. Y la gran mayoría de los que están hablando en público necesitan Llevarlo. llevarlo a la cruz. Wow. Matar ese viejo hombre que sigue con él encima. Dios. Si añadimos algo más, se daña el asunto. Dios mío, impresionante familia. Se habló de todo un poco. Biblia, reflexión. Así que si tú te confundes porque tú quieres, ahí está la Sagrada Escritura, donde nos lleva al cielo. Comparte este video para que otras familias sean bendecidas y puedan entender la seriedad del Evangelio y lo que nos lleva al cielo. No estamos aquí en la tierra de vacaciones, pasando un risol. Estamos acá porque tenemos que estar enfocados de entrar al reino de los cielos. Así que hoy Dios nos hace un llamado a la integridad y volver otra vez a la Escritura. Quiero dejar al ministro para que culmine con una oración. Amén. Oremos. Amén. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de hablar con denuedo tu palabra. Y bajo la autoridad de ella misma, Señor, no necesitamos hablar de nosotros. No necesitamos ponerle más autoridad de la que ella tiene, porque salen de tu boca, Señor, y no volverán a ti vacías. Sí, sí. Bendice al pueblo que va a recibir tu palabra y que se aperciba, que viva como si Cristo viniera hoy, Sí, sí. porque estamos viviendo los tiempos de acuerdo a las señales y a la profecía. Y decimos que el arrebatamiento es eminente, puede ser en cualquier momento, Así es. pero para Israel hay señales de la segunda venida, para nosotros no. Por tal motivo tenemos que vivir en santidad y en amor para ti. Que todo nuestro cuerpo, nuestro ser, sea enteramente santificado para ti Sí, sí. hasta tu venida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Impresionante familia. La gloria de Dios por los siglos de los siglos. Suscríbete si no te has suscrito. Comparte este video para que otras personas puedan ser bendecidas. Estaba contigo hoy, conectado, tu amigo y hermano Joselito Pérez, junto al ministro y maestro Román. Y bendecimos su vida, su familia, su esposa también pastora, Rucandela, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Así que este es tu programa, Impacto de Dios TV para las naciones. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, Amén. mañana. Y siempre. Dios te bendiga, mío. Amén. Shalom. Shalom.